con lo que hemos venido trabajando. Les voy a proyectar el cuadrito aquel para mientras. Estamos ahí con el cuadrito. Sí, licenciado, sí se ve. Ok. Ay. Bien. Hecho delictivo. Antes de, digamos que está el orden social, después se comete el hecho delictivo y puede haber una denuncia, una querella o una prevención policial. ¿Correcto? A través de estos actos introductorios se introducen los primeros datos, las primeras noticias al proceso que van a ser objeto de una investigación. Esta investigación, oigan bien, esta investigación previa, digamos, si no se ha oído a la persona en su primera declaración, no está sujeta a un plazo legal. Ahora bien, si ya se hizo o si ya se le tomó su primera declaración, recuérdense que la primera declaración, por eso era muy importante ver la primera declaración. Hay un momento, el último, en que el juez le pregunta al fiscal qué plazo necesita para investigar. Y el fiscal se pronuncia. ¿Y qué plazo necesita el defensor para ¿cómo se llama? Para la investigación? Y se pronuncia y el juez tiene que resolver. Entonces fija día y hora para la presentación del acto conclusivo. Dicen tal día se debe presentar, no día y hora, sino que tal día se debe presentar el acto conclusivo y debe fijar la fecha del procedimiento intermedio entre un plazo no mayor de 15 días ni menor de 10 a partir de la fecha del acto conclusivo. Bien. En esta etapa de investigación, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir un poco más, está a cargo del Ministerio Público, quien es quien investiga e impulsa el proceso, está a cargo y es responsable de la investigación. Como parte de eso, de la investigación, hay ciertos actos que necesitan de determinada autorización. Entonces el movimiento es para arriba, ¿sí? Para arriba. O bien, hay un juez contralor de garantías. Este juez autoriza y decide. Sí, autoriza determinados actos que se requieren el control jurisdiccional del tribunal. Si no necesita de control jurisdiccional del tribunal, pues obviamente no solicitará el Ministerio Público que se le otorgue una autorización. Y vamos a ir viendo algunas figuras, digamos, donde se necesita la autorización del juez. Vamos a ver.
Vamos a leer. Primero vamos a ver el allanamiento. Recuerden que esto ya lo había dejado yo que lo leyeran ya hace rato, cuando les dije que estábamos en la fase de investigación, que había que leer, pero hay unos puntos importantes que me interesa que puntualicemos, y dentro de esto vamos a ver el allanamiento. A ver quién me ayuda a leer. Gracias, Jeremías. Veamos el 187. Sección segunda, comprobación inmediata y medios auxiliares, perdón. Artículo 187, inspección y registro. Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas y personas, sí, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito, o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los restos y otros efectos materiales que hubiere de utilidad para la investigación del hecho o la individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido, y cuando fuere posible se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó huellas, no produjo efectos materiales, desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Análogamente, se procederá cuando la persona buscada no se halle en el lugar. Se pedirá en el momento de la diligencia al propietario o quien habite el lugar donde se efectúa presenciar la inspección, o cuando estuviere ausente, a su encargado, y a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero. El acta será firmada por todos los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón. Gracias, Jeremías. Bien. ¿Cómo consideramos entonces la inspección y registro? Es lo que comúnmente se llama la orden de allanamiento. Esto lo venimos oyendo constantemente en los medios de comunicación. Hay una orden de allanamiento, hay órdenes de allanamiento hoy. Están realizando allanamientos simultáneamente en Misco, Villanueva y la ciudad capital, en la zona tal y tal, viendo si hay, tratando de desbaratar una banda de extorsionistas, etcétera. Pues se refiere precisamente a esto. Y esto es uno de los, digamos, de los elementos de
de investigación, los elementos con que el Ministerio Público puede contar con la investigación. Ahora bien, lo que es en sí el allanamiento, sí, Byron. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mire, buenas tardes, gracias por que me dé la oportunidad de participar. Yo ando aquí ahorita en Suchi, en una comisión oficial de mi trabajo, pero interesado en la misma clase. Ok, qué bueno. Yo me quedé con muchas dudas, pues, la verdad, de mi participación y cómo lo actué y cómo lo pude representar. Obviamente ya me di la tarea de leer algunos artículos más, cómo fomentar una tesis de acusación, derivado que usted obviamente nos presentó un caso nuevo. La verdad que para mí me tomó de sorpresa, pero de igual manera me quedó esa duda en el hecho de poder cómo plantear. Y según este cuadro que usted nos manda hoy, creo que hay más argumentos, creo yo, y entonces más fundamentos. Y la fundamentación de la acusación debe ser más directa y aunque más fundamentada, es lo que yo entiendo en esta parte, Lick. Sí, lo que pasa es que, digamos que en la intimación de los hechos es más sencilla. Es más sencilla, más adelante vamos a ver cuando veamos la acusación. Vamos a ver. Es que no me gusta adelantarme mucho porque si no... Permítame un momentito, solo estoy ubicándome aquí en el código. Solo para adelantar un poquito, léame el 232 bis. Perdón, Lick, ¿qué código me dijo? Procesal penal. 232 bis. Permítame, Lick, que no ando en mi trabajo, pero sí tengo algo ahí, voy ando algo preparado. El link le voy a quedar mal porque yo ando con teléfono y todo, pero me estoy fallando. Que alguien más me puede. 232 bis, Axel Felipe. Fíjese que en mi código no me aparece el 232 bis. 332. Ok. Ahí estaríamos, Lick. 232. 300. Sí. Ahí está. Capítulo segundo, acusación. 332 bis. Acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener. Inciso primero, los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Inciso segundo, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Inciso 3, numeral tercero, los fundamentos resumidos de la imputación con excepción de los medios de investigación utilizados y que determinen con la probabilidad. Con expresión. Sí, con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Numeral cuarto, la calificación jurídica del hecho punible razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Numeral quinto, la indicación del tribunal competente para el juicio. Hasta ahí. Entonces, Byron, aquí ya tenemos nosotros una serie de investigación, porque los elementos de investigación que vamos a hacer o que ya tendrá que tener el Ministerio Público después de que se le fije un plazo, y vamos a ver cuál es el plazo oficial, porque es un plazo legal, es un plazo fatal el que se tiene que
el que se tiene que fijar para plantear la acusación en su caso. Y en este caso, pues obviamente, como usted se estará dando cuenta, tenemos ya ciertos elementos de prueba, porque vuelvo a repetir, en esta etapa es de investigación, se recogen los elementos de investigación. ¿Y quién es el que impulsa el proceso? Es el Ministerio Público, y por eso está a cargo y es responsable de la investigación. El juez de instancia autoriza y decide, es decir, aquí para arriba, el Ministerio Público le solicita un allanamiento, un anticipo de prueba, le pide una medida de coerción. Esta medida de coerción fue en la primera declaración. En la primera declaración se le solicitó que se le decretara una medida de coerción. Pueden haber otras medidas de coerción, por supuesto, pero también se pueden dar medidas sustitutivas. Y obviamente todo esto está con participación del imputado, su defensor, el querellante y las partes civiles. Pero toda esta etapa se va nutriendo de una serie de elementos de prueba, porque ya estamos ya el Ministerio Público tuvo la oportunidad de hacer una investigación previa, si es que pudo hacerla, y una investigación que va a partir que se va a empezar a contar a partir del plazo legal de la investigación, que es a partir del auto de prisión, de la primera declaración, digamos, y como requisitos tendrá que dictarse el auto de procesamiento y el auto de prisión preventiva. Entonces, el plazo de la investigación realmente empieza a correr a partir del auto de procesamiento, porque puede hacer de que no se dicte auto de procesamiento, el Ministerio Público sigue investigando y después se dé esa situación. Entonces, cuando vamos a hacer la acusación, cuando vamos a intimar los hechos en la primera declaración, pues es con lo poco que tenemos. Se intima, mira, a usted se les indica de tales y tales cosas. Pero si ya vemos la acusación, como que tiene más de fondo, tiene más elementos que tenemos que incorporar, porque el procedimiento intermedio se inicia, o mejor dicho, el acto conclusivo, se tiene que presentar la solicitud de la apertura a juicio, y con la solicitud de la apertura a juicio, ahí se plantea la acusación. Pero ya tenemos que tener, como les repito, toda una investigación, y si en el plazo que tuvimos se puede dar la acusación, el sobreseimiento, la clausura provisional, o simple y sencillamente el archivo del proceso. No sé si estamos ahí, Byron, o necesita algo más. No, licenciado, creo que muy claro. La verdad que me ha orientado muy bien. Yo le preguntaba esto porque obviamente el día pues que nos tocó la clase, pues a mí la verdad me tomó un poquitito por sorpresa, pero y luego pues obviamente me di la tarea de investigar, ¿verdad? Porque obviamente no podía quedar con la duda de qué había fallado y qué había pasado. Y entendiendo lo que usted me explica ahora, creo que me deja más claras las cosas, que todo lleva un tibio procedimiento. Sí, mire. Basado obviamente en los lineamientos regulados en la ley, y que obviamente pues uno como tanto acusador como fiscal, como te quiera, debe llevar la línea del debido proceso. Y creo que es lo que usted me está explicando ahora, y es lo que yo entiendo, Lick. Correcto. ¿Alguien más? Solo una aclaración, Lick, si me escucha animales que ando en una celda de Petén, oye, disculpe, ando en Petén, perdone. No tenga pena, no se preocupe.
¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. ¿Alguna duda con respecto al allanamiento? Porque, bueno, lo que más me interesa es que sepamos cómo es que se van, qué es lo que se hace en esta etapa. En esta etapa, como les repito, hacemos allanamientos, anticipos de prueba, medidas de coerción, y básicamente lo que va haciendo el Ministerio Público es investigar, recoger elementos de prueba que le van a servir para fundamentar en su momento la acusación. Ese es el gran objetivo de la investigación. El gran objetivo de la investigación es fundamentar la acusación con cualquiera de estos datos que se introduzcan a través de los actos introductorios de la querella, la denuncia o la prevención policial. Ahora bien, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura la fase de investigación? O mejor dicho, voy a preguntar antes de, ¿está claro lo que se hace en esta etapa de investigación? Ahorita estamos ya hicimos la primera declaración, ya el juez le tomó su primera declaración al procesado y ya empieza a correr el plazo de la investigación. Ya el juez dijo, ya el fiscal le dijo, mire, yo necesito 3 meses. El defensor le dijo, no, un mes creo que es suficiente para que, ¿cómo se llama? Para que investigue el fiscal del Ministerio Público. Y el juez dijo, bueno, ni uno ni el otro, le voy a dar 2 meses, o le voy a dar tantos días. Depende de lo que él vea, que vaya viendo, él tiene que evaluar cuáles elementos de prueba ya están dentro del proceso y qué elementos de prueba están pendientes de poder incorporar. Es decir, qué más elementos, y con base en eso, por ahí va a ir el juez haciendo el cálculo del plazo que se debe fijar. Entonces, pregunto, ¿entendemos cómo es el movimiento aquí? Que hay un juez contralor de garantías. El Ministerio Público es quien investiga y quien hace los planteamientos al juez para ver si ¿cómo se llama? Le resuelve, le autoriza y decide. Por eso en el cuadrito les pongo, el juez autoriza y decide qué diligencias se pueden practicar. Vamos a leer ahora el 317 solo para que veamos cómo es el anticipo de prueba. Por favor, Jeremías 317. Jeremías, ¿alguien más que tenga su código por ahí? ¿Le leo, Yoli? Ahorita. Por favor. Bueno. Shirley. Artículo 317. Lilian, Actos, sí, actos jurisdiccionales. Anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no pueden ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate,
el Ministerio Público y a cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que lo realice. El juez practicará el acto si lo considera admisible formalmente, citando a todas las partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto de su intervención en el debate. El imputado que estuviere detenido será representado por su defensor, salvo que pidiera intervenir personalmente. Si por naturaleza del acto, la citación anticipada hiciere temer la pérdida de elementos de prueba, el juez practicará la citación de las partes a manera de evitar este peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas a ella. ¿Sigo? ¿Ya se cansó? No, Dele. se adiciona, sí, licenciado, se adiciona un párrafo al artículo 317, según decreto número 79-97, el cual queda así. En ningún caso el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Se adicionan los dos últimos párrafos según decreto número 17-2009, el cual queda así. Cuando se tema por la vida o integridad física del testigo, se tomará su declaración testimonial como anticipo de prueba por videoconferencia u otro medio electrónico, con la presencia del abogado defensor designado por el imputado y, en su defecto, por el que designe la defensa pública penal. Y en caso de no existir imputado igualmente, se hará comparecer a un defensor público de oficio para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma. Asimismo, comparecerán en ese acto probatorio anticipado el fiscal del caso, el querellante adhesivo, y si lo hubiere, y dicho acto será presidido personalmente por el juez del proceso. En este caso, se observará lo requerido por los artículos 218 bis y 218 ter del presente código. Okay. Entonces aquí tenemos el anticipo de prueba. Este anticipo de prueba, fíjense que hay un párrafo, el que fue adicionado por el artículo 310, por el decreto 79-97, porque fíjense que al principio yo les comentaba que el código, el anteproyecto de código tenía medida sustitutiva a todos los delitos. Y dentro de otros también, que el Ministerio Público no tenía gente para trabajar y ofrecía mejores sueldos que el organismo judicial. Entonces mucha gente del organismo judicial se fue a trabajar al Ministerio Público. Y en aquellos tiempos, pues obviamente iban con la mentalidad inquisitiva del procedimiento, de la forma o el sistema procesal que teníamos en ese tiempo. Entonces decían, vamos a oír a un testigo, judiquemos esa prueba de una vez con la presencia de un juez. Y sí, decía el juez, judiquémosla. Vamos a hacer tal cosa, judiquémosla. Entonces todos lo judicaban. Entonces, y esos actos ya no los reproducían a la hora del debate, porque entonces seguían formando un expediente. Y a la hora del debate, bueno, y los testigos ya se oyeron y fueron judicados sus pruebas. Como ya conocemos, le pedimos, señor juez, de que se obvie su lectura. Y así se pasaron varios años. Entonces vino una iniciativa de ley, por eso dice, en ningún caso el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Porque si las pruebas se pueden presentar realmente en el proceso acusatorio, es oral, es público y es contradictorio. Entonces, se deben de desarrollar allá en el debate, en la fase de juicio, y no solo que queden documentadas, porque se llegó al extremo de decir, miren, obviemos la lectura. No, y los anticipos de pruebas son tan importantes porque para poder valorar un elemento de prueba debe ser incorporado a través de la lectura.
Y para practicarlo, como dice aquí, ¿verdad? El juez practicará el acto si lo considera admisible formalmente, citando a todas las partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto de su intervención en el debate. El imputado que estuviere detenido será representado por su defensor, salvo que pudiere intervenir personalmente. Pero lo que quiero que quede, que se les grabe, es que van a estar presentes con las facultades previstas con respecto de su intervención en el debate. Es decir, que se tienen que observar las reglas del debate y se tiene que documentar a través de un acta, y esta acta se va a introducir allá cuando estemos en la prueba por medio de la lectura. ¿Sí, Byron? Buenas tardes, licenciado. Nuevamente, disculpe. Claramente está el ejemplo. Pero imaginémonos, nuevamente resolviendo lo que nosotros decimos, imagínense que una diligencia policial, en este caso que es un proceso de prueba, creo yo, una diligencia policial es un proceso de prueba, que se puede presentar al momento de una acusación directa, pero que esta acusación de la diligencia policial no haya bien declarada, licenciado. ¿Cómo procedería en este caso? Es que ahí no, la diligencia policial, no sé a qué se refiere usted, si no puede ser un anticipo de prueba. No, Los pero anticipos de digamos, prueba, licenciado, pero yo les pongo eso, pues solo por idea. No es porque sea o no sea, pero simplemente, por ejemplo, obviamente el proceso inicia a través de una diligencia policial, ¿sí? puede ser a Ya través de la sea- prevención policial. Exactamente, pero digamos que esta declaración primera, de lo que es policial, no fuera bien fundamentada, pues, en esas palabras. Y de hecho no está bien fundamentada, todas son deficientes. Inclusive hay querellas deficientes, inclusive hay denuncias deficientes. Como simple y sencillamente son datos los que se introducen a través de ellos para poder iniciar una investigación. Ahí ya se las tiene que jugar el Ministerio Público con los datos que tenga, aunque sea deficiente. ¿Sí? Porque no es un acto, digamos que... Por eso les digo que a mí me gusta mucho la querella, porque es el acto procesal, o mejor dicho, el acto introductorio más formal, el que tiene más elementos, el que le da más elementos para poder investigar al fiscal del Ministerio Público. Es por medio del cual se introduce más información. Ahora, el anticipo de prueba es diferente a lo que usted me está planteando, completamente Pero diferente. en este caso, licenciado, la querella sería más efectiva de la diligencia policial. Por supuesto, pero depende también, porque si la policía está interviniendo en un hecho en el que está presenciando, tiene la obligación de hacer una prevención policial. Entonces usted, como ofendido, ya no puede presentar una querella. Lo que puede hacer es adherirse a la investigación, o adherirse, mejor dicho, al proceso como un querellante adhesivo, pero ya no puede presentar una querella, porque el objeto es que se inicie la investigación por medio de los datos que tienen a través de cualquiera de los actos introductorios. Denuncia, querella o prevención policial. ¿Ya? Byron. Byron. Se nos perdió Byron. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna duda con respecto al anticipo de prueba? Perdón, licenciado, que ando muy lejos, la verdad que estoy ahí tratando de escuchar la clase, ando en Petén, pero sí, le entiendo muy claramente lo que usted me indicó, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, repito entonces, hay un juez contralor de garantías que está controlando, hay un ministerio público que está solicitando autorización para que se realicen determinados actos, ¿sí? Bien, ya con base en eso,
Ya con base en eso, veamos cuál es el plazo de la investigación. Vamos a leer el artículo 323. A ver, Lilian. Leo yo, Oli. Ahora usted, pues, Jeremías. Ahora Lilian se fue a calentar el café. Artículo Todavía 300, sí que estoy- artículo 323. Duración. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose a la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Ahora leamos el 324. ...324... está en el capítulo 5, conclusión. Artículo 324, petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Fíjense bien. Ahora leamos el 324 bis. Dice el 324 bis. Control judicial. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará además obligatoriamente al Consejo de Ministros, al Consejo del Ministerio Público, para lo que proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo de procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Bien, entonces pregunto, ¿cuál es el artículo que acaba de leer? Disculpe, el 324 bis. Ok. Mientras no exista vinculación procesal, era lo que yo les venía diciendo,
mediante la prisión preventiva o medida sustitutiva, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Entonces pregunto, vamos a ver qué entendimos de todo esto que leímos. A ver, licenciado, ¿me permite la palabra? Sí. Bueno, primero, pues yo como fiscal voy a decir lo siguiente, que no argumenté claramente mi acusación, que no tuve el periodo necesario para investigarlo, y consiguiente no argumenté los métodos legales para poderlo ligar a proceso, si fuera el caso, ¿verdad, Lic? Para ligarlo a proceso. O sea, yo lo digo como fiscal, que me faltó argumentar más y tener más conocimiento del caso. Usted se está refiriendo a la primera declaración. No, a todo, Lic, ya llevándolo al... Okay. Entonces creo yo, como, mire, pues yo le digo, pues yo le doy mi postura como estudiante y le doy mi postura como participante de la actividad porque me veo comprometido, la verdad, porque creo yo que tuve que investigar más, como usted bien nos dijo en la última clase, de poder declarar un proceso declararlo en una medida de procesamiento. Me faltó investigar más y eso es una parte fundamental para un fiscal, poder entender cada una de las fases del proceso, primero, entender las legalidades que corresponden, y por lo último usted declara, y la verdad que es lo que estoy entendiendo ahora, creo yo que tenemos que ser más directos en las investigaciones que tenemos que hacer, y entender más de procedimiento, poder crear y llegar hasta este proceso que usted está indicando esta lectura de la ley. Mire, yo creo que esto es importante no solo para el fiscal, es importante para todos, para el juez, para el fiscal y para el defensor, es decir, para todos, que se entienda bien. Pero aquí lo importante, la pregunta es, de lo que acabamos de leer, ¿cuál es el plazo de la investigación? ¿Cuánto dura la investigación? Después después de estar el auto de procesamiento, la investigación dura 3 meses, pero si el imputado le dan medida sustitutiva, puede tener una duración de 6 meses, licenciado. ¿Qué dicen los demás? Gracias, Arnold. ¿Qué dicen los demás? Yo pensaría que son 3 meses de investigación con o sin medida sustitutiva, Lic. ¿Qué dicen los demás? Quiero oír opiniones. Licenciado, según lo que indican los artículos, son 3 meses, creo yo. Sí, pero acá lo acabamos de leer. En caso de que haya dictado una medida sustitutiva, el plazo del procedimiento preparatorio durará 6 meses. ¿Es lo que yo entiendo, licenciado? No. Vamos a seguir oyendo opiniones y vamos a ver si estamos bien. Sí, Walter. Buenas noches, licenciado y compañeros. Pues, a mi entender, la duración debe ser lo más pronta posible, licenciado. No tiene que tener tanto tiempo, según lo que yo entiendo en el inicio del artículo 323. A ver qué dicen los demás. Sí, Ana. Buenas noches, licenciado. Buenas Por lo noches. que yo entiendo, si el sindicado se queda preso, digámoslo, son 3 meses, y si le dan medida sustitutiva, son 6 meses. Leamos otra vez ese, por favor, Ana Patricia, léame otra vez ese artículo. El 324 bis, ¿verdad, licenciado? Sí. Dice control judicial. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio. El juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda.
Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará además obligatoriamente al Congreso del Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal no hubiera formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley, hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Bien, entonces, ¿qué entendemos? ¿Cuánto debe durar la investigación? Licenciado, yo diría que 30 días hábiles. 90 días hábiles, perdón, 3 meses. ¿Alguien más? ¿Qué dicen los demás? Veamos el artículo 323. Lilian ya tiene su código. Yalik, 323. Duración. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Se deroga el último párrafo de la... Ahora leamos el artículo 332. 332. Solicitudes. Artículo 332. Inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado, cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Ok. ¿Ahora qué piensan? Y vamos a regresar un poquito. A lo mejor quiero oír opiniones antes de ir clarificando. Sé que lo vamos a clarificar. Sé que lo vamos a clarificar y todo así, bueno. Lick, no sé si me escucha bien, pero que ando muy lejos, pero la verdad, porque me está interesando mucho la clase, la verdad. Me encanta lo que tú estás haciendo hoy. Sí oímos bien, Byron. Disculpe que ando muy lejos, la verdad que sí ando muy lejos hoy. Mire que luché porque no me agarraran las audiencias, pero hoy me tocó salir. Yo sigo argumentando, licenciado, que son 30 días hábiles según y fundamentando lo que usted está indicando, ¿va? 90 días, Lick. ¿Qué dicen los demás? Quiero oír más opiniones o pregunto. En Machamo. Glandi, ¿quién hay? Ya no. Yanni, primero Disculpe, Yanni. Permítame, primero Yanni, porque él había levantado la mano. Sí, buenas tardes, licenciado y compañeros. Según pues dice que aquí son 3 meses que se le puede dar al Ministerio Público para la investigación, pero es decisión del juez si otorga el cierre
o da más, da sobreseimiento, más tiempo para la investigación, según yo entendí. Noé. Licenciado, yo creo que la investigación culmina de acuerdo al plazo que otorgue el juez. Es criterio judicial. Para mí es criterio judicial. Por un lado dice 3 meses, por otro lado dice 6 meses. Unos dicen que deben ser 30, 90 días hábiles, otros dicen que es el plazo que otorga el juez, es criterio judicial. Tenemos varias interpretaciones. Quiero oír otras. Emma Chamo, habíamos quedado con Emma Chamo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Yo Emma. entiendo, buenas noches, buenas noches, compañeros. Yo entiendo que son 3 meses, pero también dependiendo del tipo de caso podría ser más o menos el tiempo, mi interpretación o lo que yo entendí. Fabricio Marroquín. Fabricio. Fabricio. Díganos algo, Fabricio. Fátima. ¿Qué pasa que no hablan? Sí, Lilian. Licenciado, puede ser, por ejemplo, que vencidos los 3 meses de plazo para la investigación, el fiscal puede pedirle al juez puede formular nuevamente la acusación y pedir que se le dé más tiempo para completar con lo que ya tiene, para hacer más fuerte la acusación. Y ahí el juez podrá, tomando él su propio criterio, decidir si extiende o no este plazo de 3 a 6 meses. Vamos a regresar a la actividad que hicimos. Lilian, le voy a pedir que lea el artículo 82. Bien, 82. Pongan atención a esto que ahorita vamos a salir de dudas. Desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Primero, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, las disposiciones legales aplicables y la descripción de los elementos de convicción existentes. Segundo, si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Tercero, después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Cuarto, el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Sexto, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación,
El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual debe llevarse a cabo en un plazo deberá llevarse a cabo en un plazo de 10 días ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. El querellante le da... Ahora que leímos esto, ¿se les viene algo a la mente de todo lo que hemos leído y hemos tratado de analizar? Sí, licenciado, yo recuerdo que usted indicó de que el plazo máximo son 3 meses, por lo que solicita el Ministerio Público, pero como uno, o el abogado defensor de la persona, pues va a solicitar el menor tiempo posible, que pueden ser 8 días o 15 días, y ya va a ser dependiendo el juez del plazo que estime lo necesario, basándose en lo que le está pidiendo el Ministerio Público y a solicitud de la parte defensora. Puede poner 1 mes, 30 días o 45 días. ¿Otra opinión? Flavio. ¿Qué dice Flavio? Buenas noches, licenciado. Pues yo igual estaba en esto analizando siempre lo de los 3 meses, pero también ya leyendo aquí en el 6 del artículo 81, 82, sí me indica que no debe ser el plazo de menor de 10 días ni mayor de 15 días. No, ese es el procedimiento intermedio. Oh, ya. Lea, por favor, para que no se quede confundido. Lea el artículo, el numeral 6. Ajá. Dice, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, lo cual deberá llevarse a cabo de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Bien, ya repetimos. Sí. Entonces, ¿cuánto debe durar la investigación? Vamos a ver. Fíjese, licenciado, que me entró una duda a lo que estaba en el 323. Y ahorita se lo leo. 323. Ajá. Él me está surgiendo una duda y ahorita se lo permítame. Petición de postura. Sí, según acá en ese sería de el plazo de 3 meses. No, léalo, por favor. Sí, en el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible. Ahí lo está. Antes posible. Sí, así de hecho dice, lo subrayé. Sí, dice, de hecho lo antes posible. Siga leyendo. Dice, procediéndose con la celeridad que el caso emitirá. Amerita. Y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Debe practicarse dentro del plazo de 3 meses. No dice deberá, no dice deberá tener 3 meses para, ¿cómo se llama? Es decir, dice con la seriedad del caso y deberá practicarse dentro. ¿Qué quiere decir dentro? Dentro en el lapso de 1 del primer día a que se cumplan los 3 meses. Puede ser en todo ese lapso. ¿Es correcto? Entonces, así es. Las normas hay que analizarlas y hay que integrarlas unas con otras. Por eso era que para mí era muy importante que entendiéramos lo que era la primera declaración, porque en la primera declaración se le liga proceso. A partir de ahí empieza el acto
empieza el plazo legal. Cualquier investigación que se haga antes no está sujeta a un plazo, ya lo leímos. Ahora bien, dice que debe durar 3 meses, siempre y cuando deberá practicar dentro del plazo. Pero como en este artículo 82 se fija el plazo, cuando hay una medida de coerción, el plazo fatal es de 3 meses, es decir, el plazo máximo. Si hay una medida sustitutiva, el plazo fatal es de 6 meses. Pero eso no quiere decir que dure 6 meses, sino que la investigación debe concluir lo antes posible. Y ese antes posible, el juez tiene que jugar, digamos, entre esas fechas, de la fecha en que se está recibiendo la primera declaración, que se le está ligando a proceso, se le está dictando un auto de prisión preventiva, y luego dice, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. Señor juez, yo necesito 3 meses. No, señor juez, el defensor ya tuvo bastante tiempo para investigar, ya no hay nada más que hacer. Yo le solicito que le fije 15 días. Entonces el juez, si él sabe que sabe que no puede fijar un plazo mayor de 3 meses para abajo, porque el plazo fatal es de 3 meses, es el plazo máximo. Y si hay una medida sustitutiva, el plazo máximo es de 6 meses, pero no es que dure 6 meses, ni es que dure 3 meses, sino que se va a fijar de una vez en la primera declaración. ¿Sí, Byron? Yo creo que me explica ahora, en este momento, creo que queda claro lo que estoy indicando. Obviamente hay 2 medidas, claramente. La ley indica 30 días hábiles para una investigación, pero no son fijadas totalmente. Si hay una medida de coacción, puede durar de 1 a 6 meses, obviamente, también lo indica la ley. Entonces, puede ser que eso dure menos de un mes, dependiendo del caso que esté investigando. Correcto, eso va a depender del criterio del juez. Como decía alguien por ahí, es un criterio judicial, pero lo va a sacar de la argumentación que le haga el fiscal y de lo que le argumente el defensor y de lo que él vea cómo está la investigación. Aparte es, si yo voy a pedir una prórroga de plazo porque no tengo todos los medios de convicción, etcétera. Pero ahí sí que, como decía Noé, hay que fijarles un plazo judicial, creo que decía Noé, o algo por el estilo, pero que se va a medir dependiendo de la situación. Entonces, en conclusión, la investigación debe concluir lo antes posible. Si hay una medida de coerción, plazo máximo 3 meses. Si hay una medida sustitutiva, plazo máximo 6 meses. ¿A partir de qué? A partir de que se le está ligando a proceso, ¿sí? A partir de ahí empieza ¿cómo se llama? Empieza a correr el plazo. ¿Sí, Noé? Licenciado, disculpe, hace unos segundos habló de medida de coerción y medida sustitutiva. ¿Hay alguna diferencia entre ambas medidas? Sí. Una medida de coerción es una medida de fuerza. Es el auto de prisión preventiva. Y una medida sustitutiva es que se sustituye la prisión por una medida como puede ser una detención domiciliaria. Vamos a ver. Leas el artículo 264. Muy bien. 264. O mejor, véame, ubíquese en el 254. 254, muy bien. Dice capítulo 6, lea ahí. Bueno, capítulo 6. Sí. Medidas
coerción, sección primera, coerción personal del imputado. Ahí tiene la presentación Artículo espontánea, 254, tiene la presentación espontánea, espontánea. tiene la citación, la permanencia conjunta, tiene la aprehensión, Citación, tiene la aprehensión, y básicamente en el 259 tiene la prisión preventiva, ¿sí? Estas son medidas de coerción, pero la que nos interesa realmente en este caso es la prisión preventiva. Y luego en el 264, lea el 264. el artículo 264, sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de una medida menos grave para el imputado, el juez tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de ellas. No le oímos bien, Noé. Al menos yo no lo estoy viendo bien. Así dice. 1. El arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el tribunal. Número 2. Vamos a pedirle a Lilian la obligación de someterse al cuidado. No, Noé. Vamos a pedirle a Lilian que lea el 264 porque usted no tiene buen audio. Hoy. 264. Sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado. El juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. Primero, el arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Segundo, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. Tercero, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. Cuarto, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. Quinto, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. Sexto, la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Séptimo, la prestación de una caución adecuada por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prendas o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. El tribunal Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Entonces, Noé, hay medidas de coerción y hay medidas sustitutivas. Ahí las tiene. ¿Estamos claros, Noé? Sí, gracias, licenciado. Ahí está. Sí, son el 254 y 264. Sí, el 254 en adelante y el 264. Bien, entonces. Gracias. Con gusto. Entonces vamos concluyendo. El plazo de la investigación debe concluir lo antes posible. Y se fija dependiendo de si existe o que si el juez decretó una medida de coerción, como puede ser el auto de prisión preventiva, o dictó una medida sustitutiva. Si dictó una medida de coerción, el plazo máximo es de 3 meses. Si dictó una medida de sustitutiva es de 6 meses, pero ese es el término o el plazo fatal. No se puede pasar de eso. No se puede pasar de ese plazo.
sino que tiene que ser dentro de. Y por eso es que ya en la primera declaración, en el numeral 6, dice, en el numeral 6, lo vamos a repetir porque no importa que lo repitamos otra vez, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo. El día que se fija para presentar el acto conclusivo es que ha concluido la investigación. ¿Qué día va a ser? Eso va a depender. Si hay un auto de prisión preventiva, no debe durar más de 3 meses. Debe ser dentro de esos 3 meses. Si hay medida sustitutiva, dentro de los 6 meses. No sé si les queda claro ya esto. Sí, licenciado. Muy claro. Claro, Sí, licenciado. todo bien. Ya estamos claros, ¿verdad? Sí, ¿quién estaba preguntando? Ahí estaba levantando. Glendy, algo así, ¿no? Yanni. Sí, licenciado Yanni. Sí, solo con una observación. Yo conocí un caso que el delito era por lavado de dinero. Fueron detenidos y fueron sentenciados hasta en julio, como en agosto de 2005. Prácticamente se llevó casi 2 años para que fueran enjuiciados, o el debate, ¿verdad? O a partir del juicio. ¿Y qué caso más claro tiene usted el de la línea? ¿Cuánto tiempo ha llevado la línea y ahí están todavía? Es cierto, y de esos casos... Sí. Miren, ese es un gran problema que hay, por eso les digo, la dulzura de la teoría es esta, la amargura de la realidad es otra. Y eso es lo que vemos. Y todo lo que no vemos, estos casos porque son impacto, pero los casos que no son impacto y que no vemos, es tremendo, pues. ¿Verdad? Es cierto. Pero bueno, así son las cosas. Esto solo lo van a poder arreglar ustedes cuando lleguen a la 9ª Avenida. ¿Quiénes van a llegar a la 9ª Avenida? Ahí está, ya ni va a llegar a la 9ª Avenida. Pero no vaya a mandar solo el dedito para estar apachando el botón ahí para estar presente. Que bueno, ahí las esperamos y cuando sea, ahí hacen lo que tengan que hacer. ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? Ahí me llevan de asesor. No, le solamente agradecerle, la verdad que el aporte que usted nos entregó hoy, creo que hoy, de manera personal, creo que me gustó más de lo que estaba haciendo yo los lados. Está sencillo, ¿verdad, Byron? Sí, la verdad, mire, la verdad que me traté de preparar bien. Creí yo que estaba preparado. Yo, la verdad, le digo sinceramente, creí que estaba preparado, pero creo que me falta, Lick. No. Usted me abrió hoy ojos. No le falta. Es que yo creo que hoy me hizo abrir más los ojos. Y le agradezco, la verdad, a su cátedra. Yo se lo dije el otro día, estamos para aprender y humildemente le digo yo, gracias, Lick. La verdad que para eso estamos, ¿ves? Para aprender sí. Y ahí vamos, qué bueno, poco a poco. La verdad. Poco a poco. Lo importante es que yo trato de hacerlo para que me entiendan. Porque si los dejo ahí, que se los lleve el mar, no. Bien, Jeremías. Sí, Lick, con una molestia. Quería ver si me puede proporcionar su número. Quiero hacer una consulta así personal por teléfono. Escríbame al correo. Ok, claro, Lick. Bien, jóvenes, dejamos ahí. Lick, buenas noches. Me despido, tengo una amiga. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Licenciado, una pregunta. Feliz noche, Lick. De las notas del segundo parcial todavía no tiene. Ya las fecha. tengo, solo que estoy haciéndole un repasito ahí, ya las tengo. La realidad que ya las tengo. Gracias, Lick, para estar más rato de tranquilos. esto se las... Lick, buenas noches. Gracias. Tengo una Tranquilo, duda sí. sobre el allanamiento, no sé si se la puedo hacer todavía. Dele. Acá indicaba que cuando no estuvieran las personas, pues se podría, se pediera en el momento de la diligencia al propietario a quien habite en el lugar donde se efectúa.
presenciar la inspección o cuando éste estuviera ausente a su encargado y a falta de este a cualquier persona mayor de edad. Si no hubiera nadie en la casa o en la habitación, pues ¿entraría o no entraría el Ministerio Público? No, entran siempre y cuando usted se lo haya pedido al juez y el juez lo haya autorizado. Aunque no haya nadie. Usted le pide al juez que le autorice la intervención de un cerrajero en caso no se pueda, no haya nadie o no quieran, ¿cómo se llama?, abrir la habitación, digamos, la residencia. Entonces se hace acompañar de un cerrajero para que abran la puerta. Ah, ya pueden. ¿Y ahí nadie firma o no le queda constancia? ¿Se encuentra algún No, ilícito? lo que se tiene que hacer constar es de que llegamos, nos presentamos, tocamos, volvemos a tocar y no responde nadie. Lo hicimos varias veces. Y eso queda, usted lo debe hacer constar en el acta que se levanta. Entonces se procedió a dar instrucciones al cerrajero para que procediera a abrir. Siendo tales horas, procede a hacer las maniobras, etcétera, y se abre. Entramos y no había nadie. Ah, bueno. Y si llegaron a encontrar un objeto ilícito y posteriormente se acusa a la persona que vive ahí, o imagínense que vayan a buscar a tal persona y ella ya no vive ahí, ¿a quién podrían acusar? Eso ya depende de la investigación. Ya depende a quién esté sindicando, y es cuestión de la investigación. ¿Será? Muchas gracias, licenciado. ¿Así me haces tú? ¿Así me haces? ¿Así ve? Feliz noche, Lick. Hola. Vaya, Carla. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches, jóvenes.